La historia del día en Destino Fútbol 2.0. Aunque usted no lo crea, acá está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos con esta historia del día presentada por la vieja guardia EA. Recuerda seguirlos en sus redes sociales. Muy interesante el material que presentan y hoy vamos a contar juntos esta historia del día. Habla de un hombre emblemático en el siglo XX. Usted me dirá, pasó mucho tiempo, sí es verdad, pero uno de los premios más importantes de la FIFA lleva su nombre. Estoy hablando de Ferenc Puskás. Dice que terminaba la primera mitad del siglo XX y las heridas de la guerra aún seguían abiertas en Europa. Mientras sus países se reconstruían de la ceniza, la selección de Hungría, comandada por Puskás, arrasaba con su fútbol. Hungría, un país ubicado en el corazón de Europa, había sido uno de los más afectados en la Segunda Guerra Mundial, situación que aprovecharía Stalin para convertir el país en un estado satélite del comunismo y extender el dominio soviético hacia el centro de Europa. Las restricciones sociopolíticas del régimen impuesto eran extremas. La policía secreta húngara usaba los campos de concentración soviéticos como método de represión y una de las pocas actividades que se permitían era el fútbol. Y en toda esta historia aparece un visionario. Era un hombre que tenía unas ideas diferentes hasta la época, que era Gustav Sebeş. Hablaba de la influencia del Estado en la selección, que era total. Y recordemos que los jugadores eran compensados con puestos en el gobierno. Gustav Sebeş, el entrenador, que además era el líder sindical, resultaría siendo un visionario. Utilizaba formaciones revolucionarias imposibles de enfrentar para sus rivales y además contaba con un fenómeno en la delantera llamado Puskás. En el año 1948, Puskás marcó 50 goles y en ese momento ya era el máximo símbolo de orgullo del país. Los húngaros contaban sus victorias por goleada. El fútbol que practicaba fue apodado como el fútbol socialista en un intento del régimen de demostrar el poder a nivel internacional. Y llegaría a la primer victoria o primer logro internacional. Fue en las Olimpiadas de Helsinki en 1952, donde ganarían la medalla de oro, superando a potencias como Italia y Yugoslavia. Eran considerados para muchos ya como la mejor selección del mundo, cuando en el año 1953 fueron invitados por los ingleses a jugar un amistoso de preparación para el Mundial del 54. Tal era la expectativa del partido que fue catalogado por la prensa de Inglaterra como el partido del siglo. Se dice que en el estadio de Wembley llegaron alrededor de 120.000 espectadores. Los ingleses, haciendo alarde de su prepotencia, decían: miren a ese gordito. Hablando de Puskás, un hombre que fue en aquel partido imparable. A la media hora los ingleses ya perdían 4-1 y no se oía una sola voz en el estadio. El marcador final fue un humillante e histórico 6-3 a favor de Hungría. Pocas veces el orgullo británico había sido tan golpeado, por lo que pidieron una revancha. 6 meses después se verían las caras nuevamente en Budapest. Esta vez sería 7-1 a favor de Hungría en lo que sería la peor derrota en la historia de Inglaterra. Hungría llegaba al Mundial de Suiza 1954 con una impresionante racha de 32 partidos y casi 5 años sin perder. No tenían rival en Europa y llegaban desde Sudamérica a Brasil y Uruguay, que era el último campeón. Aquel Mundial comenzaría con una goleada de 9-0 de Hungría sobre Corea del Sur. En el segundo partido enfrentarían a Alemania Federal, una nación aún devastada, con una débil selección. 8-3 fue el resultado para los comandados por Ferenc Puskás. Puskás, ya lesionado del tobillo derecho, se enfrentarían en los cuartos de final a Brasil, lo que sería recordado como la batalla de Berna, por la excesiva violencia con la que jugaron ambas selecciones. Nunca había visto en mi vida golpes tan crueles, escribió un reportero del Times. Los húngaros ganaron 4-2 al Scratch. Al término del partido se desató una batalla campal que se trasladó hasta los vestuarios. Varios jugadores heridos, un húngaro inconsciente, el técnico Sebeş con 4 puntos de sutura por un botellazo sería el saldo final de este partido. La semifinal, nada más ni nada menos, la jugarían frente a Uruguay, que venía de ser campeón del mundo, donde jugaba Obdulio Varela, Eschafino y Eusebio Tejera. El partido sería tiempo extra, donde Hungría ganaría 4-2. Hungría recuperaba su figura Puskás para la final, donde los esperaba Alemania Federal, la misma que habían goleado días atrás. Dice que nunca hubo una final en la que las posibilidades estuvieran tan a favor de un equipo como aquella vez. Todo parecía cuestión de minutos para que Hungría fuera campeón. A los 8 minutos de aquel partido ya Hungría ganaba 2-0. Todo parecía estar definido cuando unas enormes nubes negras se posaron sobre Berna, presagiando lo peor. Las nubes desataron una lluvia torrencial
que dejaba la cancha hecha un barrial. Y aparecería algo revolucionario para aquella época. Los campeones o los tenis o los guayos Adidas fueron los que terminaron haciendo que los alemanes se quedaran con el título. ¿Por qué? Porque tenían lo que eran los tachos o los tapones intercambiables. Algo inusual en aquella época. Los húngaros no hacían pie en la cancha y los alemanes volaban. Muchas cosas se juntaron, la lluvia, el tobillo inflamado de Puskás y la fatiga acumulada pusieron a Hungría en una posición de desventaja. Alemania lo daría vuelta en el minuto 84. Puskás anotaría el empate que sería anulado por un dudoso fuera de juego. Final del partido, Alemania, campeona del mundo, le ganó 3-2 a Hungría. Fue el primer mundial para Alemania y el inicio de una era de dominio futbolístico. Por su lado, Hungría perdía ese día un invicto de 36 partidos y justo perdieron el partido que no debían perder. Corría el año 1956 y el Budapest jugaba la Copa de Europa, la antigua Champions. El equipo estaba en España, donde debía enfrentar al Athletic Club de Bilbao cuando estalló la revolución de Hungría, que desembocó en una violenta retoma del poder por parte del Ejército Rojo. Ante la violencia generada contra la rebelión estudiantil, Puskás siempre mantuvo posiciones contrarias al régimen comunista y decidió no volver al país y quedarse en España. En el año 1958, Puskás ficha por el Real Madrid. Con el club blanco ganaría 5 ligas y 2 Copas de Europa. Anotaría 242 goles, 262 partidos y formaría una dupla letal con el argentino Alfredo Di Stéfano. Esta es la historia de un hombre que marcó una época, que marcó un hito, que es recordado por aquellos que pintan canas y que lamentablemente las nuevas generaciones no han podido observar. Pero recuerden, Puskás es el premio o uno de los premios más importantes que tiene la FIFA y queríamos recordarle junto a los amigos de la vieja guardia un poco de nuestra historia, un poco de por qué el fútbol se juega como se juega. El abrazo para todos ustedes, gracias por la atención y por escucharnos en esta primera historia y seguiremos presentando junto a la vieja guardia nuevas historias del fútbol, aquel fútbol que ya pasó hace mucho tiempo pero que hoy sigue vigente. Que pasen bien, chao.